Siempre estamos preocupándonos demasiado. Vamos, ¿y si sale mal? Si sale mal, vuelve a empezar. Y si sale mal, vuelve a empezar de nuevo. Y si sale mal, vuelve a empezar de nuevo hasta que salga bien. Porque tengo una promesa en mi vida. Mi promesa es que soy más que vencedor. Si hoy he caído, mañana o pasado mañana, seguiré hasta que salga bien porque tengo una promesa en mi vida. La promesa es que creceré y saldrá bien. No sé cómo será, pero así será en el nombre de Jesús. Empower 2025, el año del entrenamiento y del fortalecimiento espiritual. Entonces, hoy quiero hablar de algo de lo que se habla poco en las iglesias, porque tenemos un poco de miedo de hablar de esto. No sé, a algunos les da una crisis de ansiedad. Lo he titulado así: los hechos son nuestros mejores amigos. ¿Cómo son los hechos? Son nuestros mejores amigos. La importancia de los números. Hoy quiero hablar de números porque estamos hablando de llegar a 5,000 y pocas veces queremos hablar de números, porque alguien ha dicho que quien odia los números es porque no tiene números que contar. Y yo creo que es verdad, porque cuando empezamos a hablar de números, la gente ya empieza a mirarse a sí misma y a decir, soy un fracaso. En cambio, quiero que entiendan que los hechos, los números, los cálculos que tienen que ver con el resultado, digan cómo es el resultado, son muy importantes porque nos permiten entender dónde estamos. ¿Cuántas veces nos hemos engañado a nosotros mismos? ¿Alguien ya se ha engañado? Te haces ilusiones con una persona, te haces ilusiones con una situación. Qué horrible es sentirse decepcionado porque ponemos nuestra confianza en las cosas, en las personas y a veces incluso nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ya les ha pasado? Muchas veces esto sucede también en el amor, cuando una persona, en fin, tiene muchos vacíos afectivos, que tal vez hay un monstruo delante y sigue diciendo, no, es una buena persona. Por eso luego tú ves y dices, la mató. Pero no es que la haya matado ayer. Hay señales desde el principio, pero la persona se engaña. No, lo hizo así porque estaba nervioso. No, lo hizo así porque no durmió. No, lo hizo así porque no comió. No, me levantó la voz porque hoy... Y nos engañamos. Pero recordemos, repitan conmigo, los hechos son nuestros mejores amigos. A veces no queremos mirar los hechos, queremos engañarnos a nosotros mismos, porque siempre tenemos miedo de que los hechos vengan contra nosotros. Los hechos son nuestros mejores amigos. La Biblia nos aconseja tener una idea sobria de nosotros mismos y de las cosas. Amén. Hay un pastor muy conocido en los Estados Unidos llamado Bill Hybels. Él tiene una de las iglesias en células, es decir, que tienen el grupo de vida más grande de los Estados Unidos. Él tiene 20,000 personas a la semana y piensen que en la reunión de liderazgo que hace, él hace una reunión con 170,000 personas, así que es gigante. Y él contó que una vez, muy contento con su iglesia que seguía creciendo, hizo una investigación contando los números. Hizo esta investigación para ver entre esas 20,000 personas a la semana quién realmente conocía la Biblia. Y entró en depresión porque tenía 20,000 personas que iban a la iglesia, pero gente que realmente pasaba tiempo con Dios, ayunaba, oraba, leía la Biblia, eran pocos. Y entonces, una vez que había escrito ese libro sobre liderazgo, lo cambió todo. Porque dijo que al mirar los hechos, esos números no contaban la realidad, porque la cantidad de personas que realmente estaban en Dios era diferente. Y él es uno de los que escribió esta frase: los hechos son nuestros mejores amigos. Porque dijo que si no hubiera contado cuánta gente en mi grupo de personas, en mi iglesia, conocía a Jesús, me habría engañado a mí mismo pensando que estaba haciendo un excelente trabajo, solo porque tenía números. Así que los números son importantes siempre, porque los números hablan de resultados. Hoy quiero mostrar con la Biblia cómo Dios cuenta todo y hacerles entender que los números traducidos aquí como resultados hablan un poco de nosotros. Leí en un libro de alguien que estaba hablando de números y un médico dijo, mira,
A mí no me gusta esto. Los números me ponen ansioso y tenemos que contar cuánta gente hay en mi vida, cuánta gente hay en la iglesia, cuánta gente se ha convertido. Yo no amo los números. Entonces este pastor le dice, tú eres médico, ¿verdad? Y él dice, sí, soy médico. ¿Cómo sabes cuándo tu paciente está bien o mal? Y él dijo, yo hago exámenes y miro los valores. Los valores son los números. Y de acuerdo con los resultados de los exámenes, yo te digo, tienes un tumor, no lo tienes, estás perfectamente bien, mira que tu glucosa, en fin, comes demasiado azúcar, eres diabético, no lo eres. Y él dijo, nunca había comprendido que en realidad yo vivo con los números, pero a veces rechazamos la idea de los números porque decimos que lo que importa es la calidad. Pero quiero decirles, donde hay calidad, siempre habrá números. Amén. Entonces, cuando vas al médico, creo que todos nosotros al menos una vez ya hemos ido, el médico no es que tú digas, me duele la cabeza y ya está. Él dice, hazte los exámenes de acuerdo con los números. Y los números también incluyen los números de referencia. ¿Alguna vez te has hecho un examen donde dice que lo normal es 3 y tú tienes 1.2? Y tú dices, quizás no puedo pasar por alto esto, más bien miras y hay una estrellita como diciendo, aquí fallas, tu examen aquí no está bien. Y siempre hay una medida de referencia para entender si estás bien o si estás mal. ¿Sí o no? Perfecto. Así que los números en la Biblia son muy importantes. Tanto es así que Dios también creó un libro que se llama... Y quien haya leído este libro sabe que en los primeros 7 capítulos te dan ganas de pasar de largo. ¿Quién no lo ha hecho? Porque son solo nombres. Vamos, confesémoslo todos juntos, porque empiezas con la lista de nombres y números y al final 130,000, 120,000, 115,000 y en un cierto punto sigues, pasas al 8. ¿Alguna vez han visto esto? Una vez escuché a Reinhard Bonk, que ya no está con nosotros, pero era un evangelista fantástico que dijo, yo siempre pasaba al capítulo siguiente, pero un día el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes por qué creé el libro de los números? Porque cada nombre para ti, para mí es importante, cada persona, cada uno de estos para mí es importante. Y él dijo que desde ese día empezó a leer cada nombre solo porque para Dios era importante. Bien. Entonces veamos este pasaje en la Biblia donde es muy simbólico, pero habla de números. Lucas 15, del 3 al 6, dice así, y él les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra lleno de alegría, se la pone sobre los hombros. Y al llegar a casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alegraos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo supo que faltaba una oveja? ¿Por qué? Porque contó, miró a todos los que Dios le había dado y dijo, 1, 2, 3. Piensen, cada día él contaba. No sé ustedes, líderes de vida, pero cuando empiezan dicen, falta esta persona, ¿por qué no está esta persona? Porque aquí el buen pastor se hizo una pregunta, porque él contaba. Digan, ¿cómo contaba? Para saber si todas estaban bien, si todas estaban dentro del redil, y descubre contando que faltaba una. Miren lo que dice Proverbios 27, 23. Procura conocer bien el estado de tus ovejas y cuida de tus rebaños. ¿Cómo lo hacía? Seguro que lo primero que hacía era contar. Luego encontramos en el libro de los números, digan cómo se llama el libro, números 1, 3, Dios que ordena a Moisés hacer un censo, contar. Mira lo que dice. El Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes, el segundo año después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, y dijo, hagan el recuento de toda la comunidad de los hijos de Israel según sus familias, según la descendencia paterna, contando los nombres de todos los varones, uno por uno, digan cómo es, uno por uno, desde los 20 años en adelante,
todos los que en Israel puedan ir a la guerra. Tú y Aarón harán el censo según sus escuadrones. Entonces, 2 veces Dios le dice a Moisés que cuente, dice cómo debe contar. Así que Dios quería saber cuántas personas podía enviar a la guerra, quién era esa gente. Encontrarás en la Biblia que Dios cuenta cuántas ovejas tenían, cuántos bueyes. Cuando habla de la historia de Nabal, que era el hombre necio, ¿se acuerdan? El hombre que no quería darle comida a David, David quería matarlo, pero su esposa Abigail fue allí y dijo, mi esposo es un necio, como su nombre. ¿Quién recuerda que dice, ese hombre era muy rico porque tenía 3,000 ovejas? Es decir, decía que tenía muchas ovejas. La Biblia da números muy precisos para poder decir si una persona era rica o pobre. Entonces Dios cuenta para entender el estado, pero hay un pasaje en la Biblia donde David cuenta y Dios se enoja y llega la muerte a Israel. Segundo Samuel 24 del 2 al 10 dice así. El rey le dijo a Joab, que era el jefe del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz el censo del pueblo para que yo sepa su número. Joab respondió al rey, que el Señor tu Dios haga al pueblo 100 veces más numeroso de lo que es, y que los ojos de mi señor el rey puedan verlo. Pero ¿por qué mi señor el rey se complace en hacer esto? Pero la orden del rey prevaleció sobre Joab y sobre los jefes del ejército. Y Joab y los jefes del ejército partieron de la presencia del rey para ir a hacer el censo del pueblo de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, a la derecha de la ciudad que está en medio del valle de Gad, cerca de Yazer. Luego fueron a Galaad, al país de Tatinosí. Después fueron a Dan y Orane, en los alrededores de Sidón. Fueron a la fortaleza de Tatín-Osí, fortaleza de Tiro, y a todas las ciudades de los heveos, cananeos, y terminaron en la región meridional de Judá. En Beerseba recorrieron todo el país, y después de 9 meses y 20 días regresaron a Jerusalén. Joab proporcionó al rey la cifra del censo del pueblo. Había en Israel aproximadamente 800,000 hombres fuertes, aptos para portar armas, y en Judá 500,000. Después de que David realizó el censo del pueblo, sintió remordimiento en su corazón y dijo al Señor, he pecado gravemente en lo que he hecho, pero ahora, Señor, perdona la iniquidad de tu siervo, porque he actuado con gran necedad. ¿Por qué Dios dice que se haga el censo, pero lo hace David y Dios se enoja? Porque antes solo Dios podía decir, hagan el censo, cuenten. Tanto que el jefe de su ejército le decía, mejor que no. ¿Saben cuál es la diferencia? Si cuentas para saber cuán fuerte eres y no confías en el Señor, sino en los números de tu ejército, eso está mal. La diferencia es la motivación por la que cuento. Si cuento para decir que soy más grande, que soy el mejor, eso está mal ante Dios. Pero si cuento para saber cómo está mi ejército, el bienestar de la gente, si ellos están bien o mal, eso es agradable a Dios. Vean cómo la motivación del corazón cambia toda la historia. Amén. Así que en toda la Biblia tenemos a Dios que está ahí, que sigue contando. Y es al contar que entendemos cómo están las cosas. Mira lo que dice John Maxwell. Saben, John Maxwell es quien habla mucho sobre liderazgo. Mira qué bonito, dice así. Si un equipo desea alcanzar sus objetivos, debe saber dónde está. Ningún equipo debe ignorar la realidad de su situación para poder ganar. Así que no podemos engañarnos a nosotros mismos, debemos decirnos la verdad. Por ejemplo, si tengo un live desde hace años y nunca he multiplicado, no hay personas nuevas, no puedo decir que va todo bien, tengo que decir que hay algo que no funciona porque el crecimiento es natural. Amén. Quizá no tendremos el crecimiento como el de Sudamérica hoy, porque somos otra cultura, pero siempre hay crecimiento. Si no hay crecimiento en la vida natural, si a los 30 años sigues igual, estás enfermo, porque el crecimiento es natural. Tampoco debemos estar ahí diciendo crece, crece, crece. Si estamos sanos, crecemos. Amén. En estas vacaciones estaba leyendo un libro sobre el discipulado
y sobre los life groups, las iglesias, y hicieron una investigación sobre este líder de life group, sobre esta persona que guiaba un grupo, de la que todos decían que era maravillosa, fantástica, que me llamaba por la mañana, por la tarde, por la noche, pero nunca multiplicaba, nunca crecía, nadie traía a nadie. Se había convertido en una reunión de niñera para creyentes, donde el líder era el médico, no Jesús. Pero no había crecimiento. Dije hace algún tiempo que el 84% de los cristianos nunca han llevado a una persona a Jesús. Esto habla de tu cristianismo. Porque es natural que si yo amo a Jesús y Jesús me dice, donde quiera que vayas por todo el mundo, ya hemos estudiado que es un gerundio, no un imperativo, habla de mí. Es obvio, digan conmigo, es obvio que si yo tengo una relación con Dios y mi cristianismo está bien, es obvio que compartiré el evangelio. Nadie tendrá que decírmelo, compártelo. Lo compartiré. Yo estaba en Nueva York, de hecho en una zona allá en Brooklyn, y mientras estaba allí comiendo con unas personas, tan pronto como la muchacha me estaba atendiendo, ya empecé a hablar con ella, ya le di el nombre, le dije que empezaríamos una iglesia allá. ¿Qué significa que es natural para ti compartir el amor de Dios con las personas en el trabajo, con las personas que te buscan? Porque la boca habla de lo que llena el corazón, habla como habla la boca. Y lo mismo, nosotros en nuestra iglesia, incluso para aquellos que quizás están aquí por primera vez, tenemos esta forma de sanar que llamamos discipulado. ¿Sabes cuál es el mayor error? Quiero mirar los hechos de nuestra iglesia. El mayor error donde muchos han caído es cuidar a las personas solo por cuidar a las personas. Jesús no cuidó a ningún discípulo si no tenía el propósito de que ellos fueran por todo el mundo a predicar el evangelio. El problema de nuestros grupos de vida es que se han convertido en un lugar de niñera. Se han improvisado como psicólogos, psiquiatras, mejores amigos, sin un propósito. Y el propósito es lograr que esa persona salga de su dificultad y pueda servir a Dios. No existe un camino cristiano donde, sí, miren, no lo sé, Magdalena la prostituta, no es que Jesús la sacó de la prostitución y ya está. Ella siguió a Jesús hasta la cruz, porque la Biblia dice que las distintas Marías estaban allí. Es decir, Jesús te salva y envía a alguien a ayudarte con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que tú también puedas hablar de Jesús y llevar a las personas a la salvación. No existe eso de venir a la iglesia solo para sentirse bien. Existe que yo vengo a la iglesia para aprender, para mejorar, para arreglar sí mi matrimonio, mi vida, mi relación con mis hijos, para servir a Dios de una mejor manera. No hay un discípulo de Jesús que se haya quedado allí sin hacer nada. Todos los discípulos de Jesús, si miras sus vidas, o murieron como mártires, o en todo caso, solo Juan no murió directamente como mártir. Es decir, murieron en diferentes acciones predicando el evangelio. No existe el cuidado de niñera en la iglesia. Muchos están cometiendo errores porque seguimos a la gente, pero no la seguimos desde el punto de vista de Dios. Es decir, mientras yo acompaño a alguien, mi pregunta es, gracias. ¿Has llevado a tu familia a Dios? Porque sin Dios la gente va al infierno. ¿Has llevado a tus amigos? ¿A quién le estás predicando? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué parte del mundo vas a cambiar? ¿Vas a cambiar el arte y la medicina? ¿Qué harás? Porque yo te sigo con un propósito. Y el mayor error de la iglesia es seguir a la gente solo por seguirla. Y hay personas que no quieren crecer. Hay personas que en vez de pagar 150 euros al psiquiatra o al psicólogo, vienen a la iglesia porque aquí siempre hay alguien que los escucha gratis. Nosotros absolutamente no debemos entrar en esto. Amén. Estamos aquí para que las personas crezcan. El otro gran error que muchos cometen, a veces el líder inseguro, es que le gusta que alguien dependa de él. ¿Saben cuántas personas te llaman 200 veces?
Cuando una persona es joven en la fe, como un niño, cuando una persona es joven en la fe, el niño siempre estás ahí, el niño llora, lo alimentas. Pero cuando una persona es madura, debemos separar a estas personas de nosotros y debemos unir a estas personas a Dios. No son nuestros discípulos, son discípulos de Jesús. Amén. Así que a veces decimos mi discípulo como si dijéramos que lo estoy discipulando, pero no lo estoy discipulando para que sea como yo. Porque si es como yo será un desastre, lo he discipulado para que sea como Jesús. Y cuando una persona crece, hay que darle la oportunidad de crecer. Amén. La Biblia habla acerca de las personas que crecen. Digan cómo es. La Biblia habla de personas que crecen. ¿Cómo sabes cuándo un equipo de fútbol está yendo bien? Díganme. Tú dices, mi equipo de fútbol es el mejor, lleva 10 años en tercera división. Es el mejor afectivamente, pero ¿es realmente el mejor? Porque si no estaría en primera y habría ganado algún campeonato o no. ¿Quién ganó el último campeonato en Italia? Nápoles. Así que el Napoli es el mejor equipo de Italia hoy en día. Demos un aplauso al Napoli. Porque ya sabes, por los resultados está el mundial, llegas tarde al partido, lo primero que preguntas es, ¿cuánto es el marcador? ¿Cómo va el juego? ¿Cuál es la situación actual del encuentro? Y si dicen 3-2 para Italia, o tal vez 1-1, estamos empatados. Es por el marcador que entiendes cómo le va a tu equipo, ¿sí o no? Recuerdo cuando Brasil perdió 7-1 contra Alemania. Todavía hay una herida en el alma. El pastor Judah dijo, había venido a mi casa a ver el partido, voy un momento a buscar la pizza porque ya estaba nervioso de que ya nos habían metido 2 goles. Volvió y ya nos habían metido 7. No estaba bien, era un equipo que emocionalmente estaba mal, al principio jugaba bien pero no tenía la emotividad para reaccionar. Así que los números dicen mucho, ¿verdad? Mucho. Y nosotros debemos prestar atención a esto, ¿amén? Ahora quiero mostrarte desde el capítulo 1 hasta el 8 más o menos de los Hechos de los Apóstoles, los números y por qué llegaron a esos números. Entonces en Hechos de los Apóstoles 2, del 41 al 47, dice que miren, los que aceptaron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron unas 3,000 personas. La Biblia cuenta 3,000 personas, sin contar mujeres y niños, así que un poco más. Digamos conmigo, 3,000 personas. Ok, ¿qué pasó? Porque eran 120. ¿Cómo fue que llegaron a ser 3,000 personas? Prueba. ¿Qué pasó antes? ¿Quién recuerda que de 120 de la noche a la mañana pasaron a ser 3,000? Descendió el Espíritu Santo sobre la tierra, así que los números también son el resultado de una fuerte espiritualidad. Aquí ves que desciende el Espíritu Santo y de 120 pasan a 3,000. Luego, mira en Hechos 4:4, dice así. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? ¿Quién se acuerda? Hubo la curación del paralítico conocido en toda la ciudad, en la Puerta Hermosa. Apenas se convirtió el paralítico que todos conocían, de 3,000 pasaron a 5,000. Lo sobrenatural, hablando espiritualmente, hizo que la iglesia creciera. Luego miramos en Hechos 6, del 1 al 7, y en el versículo 7 dice así, la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. ¿Qué pasó antes del versículo 7? ¿Quién se acuerda? Organizaron la iglesia, dividieron quiénes eran los apóstoles y quiénes eran los diáconos. ¿Y el fruto de la organización cómo es? El fruto de la organización hizo que, como dice la Biblia, se multiplicara grandemente en Jerusalén.
Siempre hay un factor antes del crecimiento. El Espíritu Santo trae 3,000, el paralítico trae 5,000, la organización, porque ya eran muchos y es difícil de gestionar. Cuando gestionaron y organizaron de manera efectiva, esto inevitablemente llevó a un crecimiento aún mayor y más significativo. Así que, como siempre, antes de cualquier crecimiento sustancial, hay algo fundamentalmente espiritual o algo estructuralmente organizativo que debe ser abordado y establecido. Siempre hay algo que no son solo números. En Hechos 9:31 dice así. Dice que Pablo dice que la gente crecía y dice así: mira, así la iglesia por toda Judea, Galilea y Samaria tenía paz y era edificada, y caminando en el temor del Señor y en la consolación del Espíritu Santo, crecía constantemente. Digan cómo es, constantemente. Encuentras una iglesia que sigue creciendo siempre. ¿Qué sucedió antes de 9:31? La Biblia dirá que el apóstol Pablo va de ciudad en ciudad predicando el evangelio y por primera vez comienza a predicar también a los gentiles, y esto impulsa el movimiento misionero de Dios, hace crecer la iglesia. Amén. Así que hay muchos eventos: el movimiento misionero, el Espíritu Santo, la sanidad, la organización, todo esto trae crecimiento. ¿Decís cómo es el crecimiento? La Biblia no habla solo de crecimiento en números, la Biblia también habla de crecimiento en espiritual. No puede ser que vengas, seas un niño en la fe y dentro de 30 años te encuentre y estés exactamente como te dejé, ¿verdad? No puede ser, porque es natural. Si tengo un buen alimento, si me estoy nutriendo de las cosas de Dios, es natural que yo crezca. Mira lo que dice Colosenses 1:10, dice así: gracias, para que andéis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Los frutos hablan de crecimiento. De hecho, aquí dice, mira, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mira 2 Pedro 3:18. Pero creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice? La vida siempre va hacia adelante. Nosotros debemos crecer, y la Biblia también hablará de las parábolas. En Mateo 13:31-32 habla de una semilla y dice que las cosas en el reino de Dios comienzan como una semilla pequeñísima, como el grano de mostaza, que es un poco más grande que la pimienta negra, y dice que empieza con una semilla tan pequeña pero luego crece hasta convertirse en un gran árbol donde incluso los pájaros vienen a hacer su nido. Así que Dios está diciendo, en mi reino, aunque empieces pequeño, aunque empieces tímidamente, aunque empieces diciendo yo no soy nadie, debes saber que puedes crecer y convertirte en un gran árbol y dar mucho, mucho, mucho fruto. Amén. ¿Cuál es nuestro problema? Es que a veces no nos miramos a nosotros mismos, no hacemos un chequeo y nos lo contamos y decimos, sí, va así porque antes siempre es culpa de los demás. Esta es la primera frase de los fracasados. Lo primero que dicen los fracasados es que la culpa es de los demás. Es culpa de mi jefe, es culpa del trabajo, es culpa de la gente, es culpa de Dios, es culpa del pastor, es culpa de mi líder. Es lo primero que decimos. No podemos cambiar a los demás. Digan conmigo, yo no puedo cambiar a los demás.